Hola lectores, yo soy Raquel, bienvenidos a Rache Leyendo y hoy vengo a hablaros de La clase de griego, de Han Kang. Como sabréis, la surcoreana Han Kang es Premio Nobel de Literatura 2024 y esta es su quinta novela, publicada en 2011. Me ha fascinado, como os adelantaba en mi post de Instagram, y aviso a navegantes, haré bastante spoiler, por lo que si os resulta molesto este tema, tenedlo en cuenta. Voy a empezar mencionando a Borges porque así empieza la obra. La novela arranca aludiendo al epitafio grabado sobre la lápida de Borges en Ginebra. Os sugiero fijaros en que siempre se nos dice Borges, nunca Jorge Luis Borges. Después veréis por qué quiero fijarme en esto. Os leo el comienzo de la novela. Borges le pidió a María Kodama que grabara en su lápida la frase. Él tomó su espada y colocó el metal desnudo entre los dos. Kodama, la hermosa y joven mujer de ascendencia japonesa que fuera su secretaria, se casó con Borges cuando éste tenía 87 años y compartió los últimos 3 meses de la vida del escritor. Ella fue quien lo acompañó en su tránsito postrero, que acaeció en Ginebra, la ciudad donde el escritor pasó su infancia y donde deseaba ser enterrado. Hay un párrafo por medio, pero paso al tercero, donde dice: la breve frase es la cita de un antiguo poema épico nórdico, la primera y asimismo última vez que un hombre y una mujer pasaron juntos la noche. Una espada colocada sobre el lecho separó a ambos hasta la madrugada. ¿Qué otra cosa pudo ser ese filo acerado sino la ceguera que aquejó a Borges en sus últimos años y lo aisló del mundo? Jorge Luis Borges, como sabréis, terminó sus días ciego y aquí estamos, precisamente, ante una historia de dos personas que encuentran una barrera de comunicación entre sí por sus limitaciones físicas. Hay dos personajes, uno masculino y otro femenino. La protagonista es ella, una profesora universitaria de Seúl, que cuando comienza la novela ya se nos dice que un día quedó sin habla junto a la pizarra mientras daba clase, dejó de hablar, no pudo hablar más. Pero esta pérdida de voz no vino sola, es la gota que colmó un vaso de sufrimientos por heridas emocionales, por pérdidas que había padecido nuestra protagonista. La pérdida de su madre, que había fallecido unos meses atrás, la de su marido, del que se había divorciado, la pérdida de la custodia de su hijo tras varios juicios, la capacidad de hablar y por tanto la pérdida también del trabajo. Además se nos dice que ella tenía una fascinación muy especial por el lenguaje, que siempre lo había utilizado con un enorme cuidado, con una gran sutileza y con una gran prudencia. Ella va a terapia, es decir, toma una medida convencional, pero se da cuenta de que ya tuvo un episodio parecido en el pasado y que consiguió superarlo gracias al contacto casual con una lengua muy diferente a la materna. Entonces, ¿qué decide hacer con respecto a este recuerdo del pasado? Replicar, pero de manera voluntaria, es decir, piensa, yo perdí el habla en el pasado y por contacto con una lengua extraña me curé. Por tanto, voy a aproximarme a otra lengua extraña a ver si vuelvo a solucionar el problema que se me está presentando de nuevo. Quiere volver a hablar gracias al contacto con una lengua distinta a la suya y elige el griego antiguo, que tiene, como sabréis, alfabeto distinto y también grafía distinta a la coreana, también a la nuestra, por supuesto. Y además nos dice que si hubiera habido cursos de lenguas todavía más exóticas, como el sánscrito, se habría inscrito a un curso, por ejemplo, de sánscrito. El personaje masculino es un hombre coreano que vivió unos años en Alemania y que allí aprendió griego y en Corea se dedica a enseñarlo. Y tiene un diagnóstico médico de ceguera, de quedarse ciego próximamente. Hay una metáfora encerrada aquí, pero que ha desvelado la propia autora, y es que esta ceguera hacia la que va el profesor representa el camino al que vamos, el fin al que vamos todos los seres vivos, que es la desaparición y la oscuridad. Estos dos personajes se encuentran como profesor y alumna y aunque desde el primer momento la comunicación entre ellos es imposible,
los dos tienen ese deseo de poder conectar, hasta que sucede algo y ese hierro del que habla Borges, bueno, el epitafio de Borges, se derrite, es decir, les permite conectar. Ese hierro del epitafio que se dice que puede ser una metáfora de la ceguera que separa a Borges del mundo, pero también una metáfora de la separación entre la escritura común y la escritura borgiana. La falta de palabras se supera y a pesar de los obstáculos se logra la conexión. Yo no os diré cómo, desde luego. Este mensaje me ha recordado mucho a Paulo Coelho en El alquimista, que leí hace unos años y habla del lenguaje de las ovejas y nos demuestra algo parecido, que cuando alguien quiere llegar al otro, encuentra la forma de una manera o de otra. Esta novela habla fundamentalmente del dolor humano y del mérito en el hecho de que los personajes, a pesar de su dolor, son vitalistas. Además habla del valor de encontrar soluciones propias, porque ya que la protagonista va a terapia y no encuentra solución, encuentra la solución de otro modo, de un modo original, de un modo interno. Ella misma tiene la respuesta, ella misma sabe y además ha vivido la solución a su problema. Por lo tanto, lo encuentra en su propio interior, por sí misma. Buscar similitudes con la vegetariana es inevitable. La vegetariana, Jeon-hye, hace una renuncia, la renuncia a comer carne y después a comer en general, y la protagonista de la clase de griego renuncia a la palabra, aunque involuntariamente. Hay un rasgo físico incluso común entre ellas, porque tanto la vegetariana, Jeon-hye, como la protagonista de la clase de griego tienen una cicatriz en la muñeca, en una de sus muñecas, lo cual hace pensar que ambas intentaron en algún momento de su vida el suicidio. Han Kang sufrió un bloqueo, también ella lo ha contado públicamente, durante una época de su vida no podía escribir ni leer más que libros de astrofísica y cuentos de Borges. Aquí parece que se esconde otro secreto, entre comillas, y es el que os anunciaba al principio. El profesor de griego parece que es Borges, un Borges disfrazado de profesor de griego, por la autora, a la vez que ella parece que se encarna, en cierta manera, en esta mujer que también sufre un bloqueo. A Borges es fácil identificarlo con el profesor por el tema de la pérdida de vista, pero además porque Han Kang nunca lo llama Jorge Luis Borges, sino Borges, Borges a secas. Y así es como Borges en sus cuentos se llama a sí mismo cuando habla de sí mismo en los cuentos. Así que Han Kang indirectamente lo alude como personaje. Y esto nos lleva a identificarlo, desde luego, con mayor o menor acierto, con el profesor. En cuanto a la narración, es una narración en tercera persona, como sucede en la vegetariana. La protagonista de la clase de griego está abrumada por las emociones, por todas sus pérdidas, hasta el punto del trauma que sufre, con lo cual no es chocante, estaréis de acuerdo, en que no posea una voz narrativa propia, al igual que no posee una voz física, aunque al final de nuevo ocurre algo. El tono de la clase de griego no tiene nada que ver con la vegetariana. La clase de griego es a veces un poema en prosa, diría yo, y tiene una fuerza melancólica muy evidente, pero muy fría también y muy contenida. En cuanto al idioma del que nuestra protagonista elige la clase, el griego antiguo, precisamente clases de griego antiguo, me parece interesantísimo, porque no es que ya sea un idioma poco conocido en Corea, es que lo es hasta en su área tradicional de influencia, que somos los países de la Europa mediterránea. En la novela se realizan algunas observaciones sobre esta lengua, como que posee formas verbales únicas y además muy frecuentemente se escriben sin traducir ciertas palabras, otras veces sí se traducen, y parece que se quiere mostrar al lector profano lo especial que es este idioma, porque recordemos que la protagonista está buscando una lengua muy alejada de la suya, muy diferente de la suya, y desde luego el griego lo es, y para quien no tenga ninguna familiaridad con él será muy útil conocer o al menos ver
la grafía, cómo es la grafía de este idioma, por ejemplo, y saber algunos datos al respecto. No me parece casual que elija precisamente esta lengua que es cuna de las humanidades, que pertenece a una de las cunas de nuestra civilización, que por desgracia está, por desgracia pienso yo, fuera ya de los planes oficiales de estudio, al menos en España, donde yo vivo. Ya no se estudia el griego clásico de modo obligatorio, sí el latín sobrevive en algunos planes, pero el griego ha desaparecido prácticamente. De alguna manera, estos personajes tan distanciados de esta cultura están demostrando una apertura ante un abismo cultural y formal eligiendo esta lengua. Sabemos que a la protagonista no le interesa, por ejemplo, leer a Platón en su idioma original, pero aproximarse a este idioma que está, ya digo, en las antípodas del suyo y de su cultura demuestra para mí que tanto ella como él, los dos coprotagonistas, son personas especiales. Parece profético, parece que se nos anuncia que van a navegar en las aguas que tengan que navegar para salir a flote, porque exploran donde nadie o casi nadie lo hace. Un hallazgo total para mí, esta novela. Y la profundidad de la historia que se nos cuenta casi sin adornos, pero con un mensaje de alcance universal que creo que es lo que distingue siempre a las obras maestras. Os animo a leerlo y por supuesto también La vegetariana, aunque me ha gustado más la clase de griego, personalmente. Gracias por verme, hasta pronto.